Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. La publicidad que promueve el participante del programa es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Estimados amigos, les saludamos con el gusto de siempre y de la misma forma les agradecemos que, como cada semana, nos acompañan en su programa Indubio contra Fiscum. Y hoy más que nunca creo que es necesario que estemos con este principio, que lo convirtamos en una base de todo nuestro actuar, porque, bueno, pues hay muchas cuestiones que se están volteando hacia el contribuyente, siendo que deberían ser de otra forma. Y como cada semana agradecemos al doctor Silvino Vergara Nava, quien nos acompaña y nos va a desarrollar un tema de que es pan de todos los días y es un dolor de muelas, como se dice coloquialmente, para todos los asesores, contadores, empresarios. Y mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, bueno, pues esta es una semana un poquito atípica, una semana como que diferente porque pues el 1 de mayo fue día inhábil y aquí en Puebla, aunque no lo es oficialmente, pero socialmente es un día inhábil, entonces es una semana muy corta, muy complicada y te agradecemos que te hagas un espacio para comentar con nosotros algunos puntos. Y bueno, pues entremos de lleno en materia sobre algo que se vive día a día y que se convierte en una pesadilla, estas invitaciones, estas famosas cartas de invitación que derivan en un problema con los sellos para las empresas. ¿Qué nos comentas al respecto? Pues muchas gracias. Bueno, pues de entrada para comentar que toda concepción de principio de legalidad ya lo dejamos a un lado con las invitaciones, porque lejos de que sepamos cuál es el plazo, cuál es el procedimiento, en qué consiste, cuáles son las consecuencias, pues todo lo dejan en la incertidumbre. Y para el sistema, pues es lo mejor que puede haber, ¿no? La incertidumbre del qué va a pasar y que no sé cuál es la consecuencia. Creo que eso es lo que va a salir ganando con este tema, ¿no? El que no sepamos qué es lo que va a pasar mañana. Y es un tema, pues, bien delicado porque finalmente, pues, si existe incertidumbre en un Estado de Derecho, pues entonces ya deja de ser Estado de Derecho, ¿no? Y eso es lo que sucede. De entrada, pues podemos ver el artículo 42A del Código, que es el fundamento de las invitaciones, Alberto, y ese artículo 42A no establece plazo, habla de un requerimiento para citar al contribuyente, para solicitar información al contribuyente, pero no marca plazo. Entonces ahí empiezan los problemas. El plazo es el que la autoridad dé, y pues ahí se rompe cualquier tipo de principio de legalidad y de Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bajo ese principio de que como te ven, te tratan, pues entonces el problema va a ser que a unos les dan un plazo mayor, a otros menor, no existe una disposición en la ley que diga el plazo es este, y luego pues toda la informalidad posible está en las invitaciones. Hábleme por teléfono y le damos prórroga, no le podemos dar prórroga, nada más le doy 5 días, a usted le doy 10 días, pues yo como que me hago aquí tantito y le doy 3 meses para que pague, entonces es una incertidumbre espantosa. Creo que ese es el éxito de la recaudación de este año, de este sexenio. La incertidumbre les está permitiendo que a través de ella, a través de la temerosidad, la gente entonces pues opte por este tipo de medidas, ¿no? Donde tenga que pagar sin saber si tiene que pagar o no, que de entrada yo pondría en tela de juicio el poder cobrar los adeudos que se generaron en 2020, ¿no? Yo creo que 2020 era un año que no debió de haberse considerado incluso para la fiscalización, y pues sabemos que hoy hay fiscalización de 2020, y es un tema que existía un caso fortuito, un caso fuerza mayor, el Estado era responsable de que los particulares le diéramos frente a esto, y si tenemos una deuda fiscal, pues es por causa imputable al Estado y es materia de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Entonces, el asunto es que hay temas muy delicados con el tema, con este punto de la invitación. La invitación es prácticamente que la autoridad haga lo que quiera, ¿no? Que haga lo que quiera con el contribuyente y entonces, pues lejos de que exista legalidad, de que exista defensa, de que exista certidumbre, pues propiamente es hacerlo como nosotros queramos hacerlo a criterio de las autoridades. Ya comentamos de entrada el 42A que no tiene un plazo para que la autoridad del término para que se pueda solventar algún requerimiento. Y eso no es todo, también hay que recordar que las invitaciones también se hacen de manera presencial, hay que acudir a las oficinas de manera presencial y cuando se acude de manera presencial a las oficinas, pues entonces
se quejaron, ¿no? Lo que hemos algún día platicado, se quejaron el Colegio de Abogados, se quejó de que no hay un fundamento legal para citarte a las oficinas de la autoridad. Bueno, pues ¿qué me habrán dicho, no? Y entonces la reforma del 2021 va encaminada precisamente a crear esa invitación de manera presencial. El artículo 33, fracción primera, inciso B del Código Fiscal, pues establece esa posibilidad de que se invite de manera presencial, y esto lo que provoca ahora, pues es que ya exista esa situación. Hay que recordar que el Colegio de Abogados, y eso lo dicen las notas periodísticas, el Colegio de Abogados que se quejó por esta situación, pues fue el Colegio de Abogados de Chicago, ni siquiera los colegios de abogados de México, ¿no? Para que veamos en qué nivel de incertidumbre, de ilegalidad estamos. Y luego, pues ahí escondido en el artículo 17H bis del Código Fiscal, está previsto que si nosotros no solventamos un requerimiento, si nosotros no solventamos una invitación, como particularmente es el caso, pues esto tiene como consecuencia la revocación del sello digital. Y para complicarnos la existencia, cuando hablamos de la revocación del sello digital, pues luego acudimos a un medio de defensa, y pues la Corte en 2015 sostuvo que la revocación del sello digital no se suspende en el procedimiento en un medio de defensa, en un juicio de amparo, en un juicio contencioso administrativo. No es materia de suspensión el que se haya revocado el sello digital. Por lo tanto, hasta que se resuelva el juicio, se puede restituir el certificado del sello digital. Entonces, con todos estos parámetros que estamos viendo, bueno, pues aquí no hay ninguna legalidad. Por eso no le interesa al Estado hacer una reforma fiscal integral, porque pues hay que cobrar con lo que nos encontremos en el camino, y con esto es suficiente. Además, es más fácil hacer una invitación e intimidar a los contribuyentes en una invitación que hacer una auditoría que tarda un año con una serie de formalidades en las cuales normalmente la autoridad se equivoca. Entonces, pues bajo ese criterio, pues estamos ante la presencia precisamente de algo verdaderamente lastimoso, que son las invitaciones como hoy las estamos viendo, y que pues habría que poner digamos, en la mesa a las autoridades, sobre todo jurisdiccionales, porque pues no hay, digamos, poder humano que pueda con las invitaciones, con argumentos en los cuales, por ejemplo, se asume que los CEDOS y los CEFOS no prescriben nunca, lo cual pues, es un absurdo, ¿no? Siempre tiene que haber un plazo, y que no es propiamente la prescripción, es la caducidad, ¿no? Del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Y así nos seguimos con tantos y tantos criterios que se utilizan en las invitaciones, pues para que prácticamente a los particulares se les intimide, y con eso la autoridad pueda estar en condiciones, pues, de finalmente, pues, recaudar lo poco mucho que se pueda recaudar. Lo cierto es que estas medidas, pues, no atienden ni fomentan de ninguna manera en la inversión económica en el país, ¿no? Así como vemos las invitaciones, diríamos que hay una regla, ¿no? Que a mayor invitación, mayor salida de dinero del país, ¿no? Hay una fuga de dinero impresionante, pues es precisamente porque si el país no otorga certidumbre, no existe o no brinda lo que debería de ser un Estado de Derecho, pues entonces lo que está sucediendo es esas fugas de dinero, que ya en el sexenio del presidente Peña Nieto, pues había hecho un esfuerzo en el año 2017 para regresar esos dineros a México, ¿no? Hubo un programa hay de repatriación de capitales, donde se pagaba el 8% sobre el impuesto, del impuesto de la renta, y se tenía que tener 2 años en alguna inversión ese dinero, para que pues precisamente era la condicionante, ¿no? Para que con esto se pudiera mantener la actividad económica del país y se mejorara su actividad económica, pero adicionalmente pues hubiera mayor, digamos, movimiento por parte de la actividad económica del país. Hoy, con las invitaciones como las estamos comentando, pues el problema principal es su inconstitucionalidad. Hay dos tesis que dicen que el artículo 42A del Código es inconstitucional. Lo mismo le aplicaría el 33, fracción primera, inciso B del Código Fiscal. Lo que pasa es que no ha habido precedente al respecto de este artículo 33, fracción primera, inciso B del Código Fiscal, pero pues establece prácticamente lo mismo, ¿no? El asunto de que las invitaciones se tienen que solventar, y si no se solventan a criterio, porque esa es otra, ¿no, Alberto? El problema es que es a criterio de la autoridad el que se haya solventado correctamente la invitación, y bueno, pues si no se solventa correctamente la invitación, pues entonces normalmente existe esta revocación del sello digital, que pues verdaderamente es mortal, ¿no? Ya sabemos que a los que les revocan el sello digital, pues lo primero que dicen es, bueno, pues voy a empezar a facturar con la tía, con el tío, con el vecino, con el de junto, con la otra empresa, con la persona moral 3, etcétera. Pero el problema principal con esta revocación del sello, y que el particular pudiera
de alguna manera seguir facturando, pero con otra razón social, pues es el problema que tenemos en relación con lo que viene siendo propiamente, pues estas inconsistencias en general que se dan con las invitaciones, las inconsistencias que se dan sobre todo con las faltas de plazo, la incertidumbre que existe con todo esto que viene siendo las invitaciones en general, pero que pues la incertidumbre genera beneficios, ¿no? Y esos beneficios que genera, pues es la recaudación de los impuestos. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo es un auténtico laberinto en el que se encuentra el contribuyente y luego su asesor, porque, como bien señalas, pues cuando se da esta situación de que hay una problemática con los sellos, pues inmediatamente el contribuyente busca cómo seguir operando, y entonces pues pasan a otras acciones que no a la larga y a la corta no son las mejores. Pues para ir concluyendo este tema que es netamente de derecho procesal fiscal, pues me gustaría que cerráramos un poco con una invitación a que la gente, a que nuestros colegas y amigos, pues consideren participar, inscribirse en la especialidad en Derecho Procesal Fiscal, esta que pues acaba de iniciar en este año, para el próximo año, pero bueno, al ser un estudio de posgrado, siempre hay que empezar a planearlo con anticipación, y también ya se está promoviendo la inscripción, que se acerquen al diplomado, a la especialidad, perdón, en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Sí, así es, así es. Pues muchas gracias, Alberto. Esa es la propuesta. Esa inicia el día 22 de septiembre del 2023, la última, la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica. Y la otra, como bien comentas, inicia en febrero. De hecho, hoy termina el módulo de teoría de las contribuciones. Vamos a empezar con un módulo interesantísimo que es Derecho Constitucional Fiscal. Y bueno, pues los esperamos ahí a que participen, porque finalmente todas estas cosas que estábamos platicando al principio de las invitaciones, pues la defensa que se tiene precisamente tiene que ver con los derechos constitucionales, con los derechos fundamentales, y que bueno, pues todo lo que estábamos comentando hace un momento de lo que sucede con las invitaciones, las consecuencias y estos asegúnes que se presentan, pues no es otra cosa más que una contravención al Estado de Derecho, del cual pues en este tipo de estudios pues se tienen que de alguna manera reforzar precisamente para que no estén pasando estas atrocidades, Alberto. Perfecto, pues como cada semana muy interesante tu participación, te agradecemos, y en especial a nuestros amigos que nos acompañan cada semana. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.